Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Contentos estamos hoy día de poder nuevamente estar junto a ustedes a través de este medio de plataforma, ¿cierto?, que tenemos para poder transmitirle la palabra del Señor, llevar este culto, este programa especial de acompañamiento pastoral. Les invitamos a que pueda participar usted en esta noche, que pueda encomendar sus peticiones delante de la presencia del Señor. Amén. Que pueda estar también con un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho durante todo este tiempo, ¿cierto?, en el cual nos encontramos, con este tiempo de pandemia, pero también con algunas otras dificultades que a lo mejor usted está pasando allí. Alégrese en su corazón, porque Dios está en control de todas las cosas. Amén. Así que encomiende todo al Señor y confíe en Él. Y gocémonos en la presencia del Señor, alabando su nombre y también deleitándonos a través de su palabra que Él tiene preparada, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Amén. De la misma forma, les saludo, amados hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de estar junto a ustedes, para acompañarles, para pastorearles, porque es nuestro anhelo, nuestro deseo, ¿cierto?, estar junto a ustedes. Y como no podemos reunirnos en el templo, es la forma que tenemos y queremos aprovecharla de la mejor manera posible. Así que contentos de estar nuevamente con ustedes. Se acerca rápidamente el fin de mes. Ya estamos a martes 28 de julio. ¿Cómo han pasado los días, no? Y este tiempo de invierno, un poquito helado, un poco lluvioso, pero gracias a Dios por la lluvia, sobre todo, ¿cierto? Porque es muy necesaria. Bien, como ya ha dicho mi señora, participemos todos de este tiempo especial, cantando, orando y también recibiendo la palabra del Señor. Vamos a orar para dar gracias al Señor y al mismo tiempo estaremos orando también por sus vidas. Dios, delante de usted junto a mi esposa y a la distancia, unidos a nuestros hermanos, amigos y familiares, que hoy, Señor, se dan cita a través de esta plataforma en este programa de acompañamiento pastoral. Muchas gracias, Dios, por esta linda oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos en su presencia, pero también, Señor, en la compañía de nuestros hermanos. Y aquí estamos para adorarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, reconociendo, Señor, su gloria, su hermosura, reconociendo sus obras y misericordias, pero también estamos aquí para exaltar a Cristo, sí, el Cristo victorioso, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Rey que pronto viene. A Él queremos también glorificar esta noche, pero también queremos exaltar al Espíritu Santo, dándole plena libertad para que Él obre en nuestras vidas y se glorifique poderosamente en este programa. Amén. Sí, Señor, que Él nos ministre, nos enseñe, nos guíe a toda verdad, saque lo oculto, Señor, y lo muestre de tal manera, Señor, que el enemigo no tenga parte en nuestras vidas. Amén. Glorifícate esta noche, Señor. Dejamos nuestras vidas y todo este programa delante de ti. Sí, Señor, y bajo tu cuidado, protección y bendición, y declarando victoria. Encomendamos en tus manos a nuestros hermanos, amigos y familiares. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno de ellos. Algunos están bien en Cristo Jesús, tampoco tienen problemas físicos, otros están un poquito debilitados y otros quizás están enfermos físicamente. Y oramos, Padre, para que esta noche tú consueles, tú fortalezcas, tú alientes el corazón, tú levantes al que está caído, tú concedas abundantes bendiciones conforme es la necesidad de cada uno de mis hermanos. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos y ancianos. En tus manos les encomendamos, Señor, y que esta noche, Señor, tu gloria sea palpable en cada uno de los participantes, en cada hogar, en cada casa, Señor, donde se está participando de este programa. Gracias por tu presencia y tu bendición con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y como estamos contentos, ¿cierto?, y agradecidos con el Señor, amén, le invito a que podamos alabar el nombre del Señor y poder decir todos juntos: Dios está aquí, y también vamos a decir que en ti confía mi corazón. Entonemos estas alabanzas y adoremos el nombre de nuestro Señor. Amén.
confiado plenamente en nuestro Dios, porque le hemos conocido, ¿cierto? Y Él nos ha dado esa confianza para poder depositar toda nuestra vida, todo nuestro ser delante de Él. Por eso le alabamos y le adoramos en esta hora, porque nuestro Dios es bueno, es fiel. Podemos confiar en Él y podemos decir que Él está acá junto a nosotros. Y por eso le alabamos, porque Él está vivo, ¿cierto? Así es. Y le adoramos porque Él se lo merece. Así es. Se vive en el mundo tiempo de incertidumbre, ¿cierto? De desesperanza, de aflicción, de dolor, de gran necesidad. Usted y yo somos somos bienaventurados, somos personas muy bendecidas. ¿Se ha dado cuenta? Mirando hacia atrás, ¿alguna vez nos ha fallado Dios? ¿Alguna vez ha dejado de socorrernos, de bendecirnos, de proveer para nuestras necesidades? Jamás, jamás, jamás. Yo le he fallado. Nosotros le hemos fallado, pero Él nunca nos ha fallado. Porque Él es fiel. Es fiel. Así que sigamos confiando en el Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios nunca nos fallará y todo lo tornará en bendición nuestra, para su gloria y para bendición nuestra. Bien, vamos a pasar a una sección importante en la cual hemos estado compartiendo algunos videos que nos ayuden a abrir nuestros ojos, que nos ayuden a reflexionar por lo que está pasando a nuestro alrededor. La semana pasada, entre los videos que compartimos, está lo que está sucediendo en Argentina. Algunas estrategias que los pastores, que algunas iglesias han buscado para comenzar a reunirse, aún cuando está, ¿cierto?, más allá de lo permitido. Ahora vamos a conocer algo que está sucediendo en los Estados Unidos y que sin duda alguna es una advertencia, una luz de alarma para todos nosotros y que también debe impulsarnos a orar, a confiar en Dios, a buscar su ayuda y su socorro y a prepararnos para lo que viene. Así que les invito a presenciar, a participar de este video y luego estaremos orando a Dios. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? En estos momentos, Estados Unidos vive tiempos donde se han levantado grupos políticos y económicos que rechazan los valores cristianos que fundaron esa nación. Durante un discurso, el presidente de los Estados Unidos advirtió que no permitirá que esos grupos violen los derechos de quienes desean los valores cristianos en esa nación. Our founders boldly declared that we are all endowed with the same divine rights given us by our Creator in heaven. And that which God has given us, we will allow no one ever to take away, ever. Hoy más que nunca en Estados Unidos se han levantado organizaciones que promueven una nación sin los valores de la Biblia. Hay grupos que han salido a las calles a destruir todo lo que encuentran a su paso. En algunos casos se han metido hasta dentro de algunas iglesias a interrumpir los servicios de adoración, como pasó recientemente en una congregación. En medio de todo este desorden, el pasado 3 de julio, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no se arrodillará ante estos grupos, sino que solo se arrodillará ante Dios. We stand tall, we stand proud, and we only kneel to Almighty God. Estas declaraciones de Trump son muy importantes porque en este momento en Estados Unidos se han levantado lo que se conoce como la cultura de cancelación. Esto significa que hoy día los cantantes, empresarios y líderes religiosos muchas veces son censurados y boicoteados solo por apoyar las iniciativas de Donald Trump a favor de los valores cristianos y a favor de algunas comunidades específicas. Por ejemplo, hace poco vimos cómo movimientos de izquierda iniciaron un boicot a la marca Goya por el simple hecho de que su presidente apoyó una iniciativa de prosperidad hispana de la Casa Blanca que promueve Donald Trump. En otras ocasiones, estos mismos grupos han salido a boicotear actores y cantantes cuando se manifiestan a favor del diseño tradicional de la familia. Asimismo, parte de estos grupos desean que los niños en los Estados Unidos crezcan sin conocer los valores de la Biblia. En su discurso, Trump también advirtió sobre esto. Every child of every color, born and unborn, is made in the holy image of God. We believe that our children should be taught to love their country, honor their history, and respect our great American flag.
Precisamente durante este difícil escenario que vive Estados Unidos, algunos buscan que Dios sea sacado de la cultura americana. Es cuando Trump ha dicho que Estados Unidos solo se arrodillará ante Dios. We stand tall, we stand proud, and we only kneel to Almighty God. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like y déjanos tus comentarios. Además, suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día para más videos actualizados del mundo cristiano. Muy bien, ¿qué les ha parecido el video? Interesante, ¿cierto? Un país como Estados Unidos, que se fundó en los principios, en los mandamientos, en la palabra del Señor, su constitución, su todo, fue en el nombre de Dios, fue dependiendo de Dios. Sus inicios y gran parte de su historia, ellos la han realizado dependiendo de Dios, respetando a Dios. Pero hoy, un porcentaje importante de ciudadanos de Norteamérica o de Estados Unidos está diciendo: no queremos nada con Dios, no queremos nada con la Biblia, no queremos nada con lo religioso, y como usted pudo comprobar, ya se está ejerciendo incluso violencia contra pastores, contra hermanos que se reúnen en las iglesias. Y ya tiempo atrás, algunos meses atrás, intentaron quemar algunos templos. De hecho, uno lo saquearon y lo quemaron en gran parte. Así que existe eso, está sucediendo eso, y que no es puntualmente en Estados Unidos, sino que también es una realidad que va creciendo en el mundo. La oposición a Dios, ¿ah? El irse contra los templos, irse contra la iglesia, el pisotear la Biblia, el desechar la Biblia. Todo esto, amados hermanos, nos habla de que estamos en los últimos tiempos. Esto del aumento de la violencia, esta forma desesperada de Satanás de atacar a Dios o de irse contra la iglesia de Dios, contra lo que es cierto, la Biblia, es cierto, es preocupante, pero al mismo tiempo no debe alarmarnos, no debe desesperarnos, no debemos entrar en nosotros en pánico, pues ya hemos visto, conocemos la obra de Dios a través de la historia. Y tal como lo dijo Jesús, las puertas o poderes del infierno y de la muerte jamás prevalecerán contra su iglesia. Entre más perseguida es la iglesia, más crece. Y la gloria de Dios se manifiesta maravillosamente. Así que teniendo presente lo que hemos visto, vamos a orar a Dios. Necesitamos ser fortalecidos en Cristo. Necesitamos recibir gracia y sabiduría, discernimiento espiritual para enfrentar estos tiempos. Así que vamos a clamar por los pastores, por las iglesias, que más allá de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, por nuestros hermanos bautistas, por nuestros hermanos pentecostales, de las asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Son nuestros hermanos y en esto estamos todos juntos. No es que solamente nosotros o solamente ellos, no, todos. El enemigo no hace distinción de denominaciones, y los políticos y los líderes mundiales tampoco, los opositores del cristianismo tampoco. Así que por lo tanto es importante estar unidos. Así que vamos a orar al Señor dando gracias por este video, porque nos abre los ojos, nos presenta una realidad que va en aumento en el mundo, la oposición al cristianismo. Oremos. Dios santo, justo y todopoderoso, Padre eterno, ¿a quién iremos sino solamente a ti? Nada podemos hacer separados de ti. Nada podemos hacer si no es a través de Cristo. Nada podemos hacer hoy sin el obrar, sin el ministrar del Espíritu Santo. Necesitamos de ti. Necesitamos más y más de tu palabra. Necesitamos que tú nos fortalezcas, nos llenes de tu gracia, de tu sabiduría, renueve nuestras fuerzas, Señor, que nuestra fe vaya creciendo y cada vez como iglesia de Cristo en Victoria, en Chile y en el mundo entero estemos más unidos, Señor, enfrentando este tiempo no fácil, desafiante, pero también, Señor, un tiempo especial, donde tu gloria se ha de manifestar, Señor, como en todo tiempo, como en toda época, como en todo periodo de la historia de la iglesia. Tú has estado presente obrando, Señor. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos y hay dificultades, hay oposición al cristianismo, y nosotros te pedimos piedad y misericordia por todos aquellos que se oponen al cristianismo, sean autoridades, sean grupos sociales, sean artistas, sean líderes políticos, Señor, que se oponen. Nosotros pedimos por ellos, oramos para que el Espíritu Santo les toque, les amoneste, y ellos puedan entender su error y se puedan volver a ti arrepentidos, porque tú les amas, porque tú también quieres lo mejor para sus vidas.
Por eso en tus manos les encomendamos a ellos, Señor, y clamamos por nosotros, que tengamos una buena reacción, que no nos angustiemos, no nos desesperemos, líbranos de entrar en pánico, sino por el contrario, fortalécenos en nuestra fe, Señor, para estar bien fundamentados en Cristo, dependiendo, Señor, de tu palabra, vestidos de toda la armadura, para que podamos resistir y ser instrumentos en tus manos de bendición para muchos. Sí, Señor, estamos en una pandemia, estamos en una crisis financiera, estamos en un tiempo difícil, pero donde tu gloria se ha de manifestar. Por eso oramos por salvación, pero también oramos por sanidad y por socorro a favor de todos los necesitados. Sí, Señor, glorifícate en nuestra ciudad de Victoria, en nuestra región de la Araucanía, en nuestro amado Chile, pero también en el mundo entero. Hay mucha necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, cuánta gente está padeciendo hambre, cuántos ancianos abandonados, cuántos niños huérfanos, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos. Sí, obra, Padre, pero también bendice a nuestros hermanos y amigos que están en casa y que están participando de este programa. Tú, Señor, dales conforme lo que necesitan de ti, Señor. Si están tristes, consuela sus corazones, fortaléceles, levántales, Señor. En tus manos les encomendamos y damos gracias por este tiempo de reflexión y de oración. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a terminar este tiempo, antes de pasar al momento esperado por muchos de ustedes, ¿cierto? Vamos a terminar cantando una alabanza preciosa que exalta a Dios. Nada hay imposible para Él. Nada, absolutamente nada. Así que vamos a alabar al Señor con esta preciosa alabanza. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Vamos todos cantando. No hay imposible, no, todo es posible. Sí, Él es mi Dios y lo puedes probar. No hay imposible, no, todo es posible. Sí, Él es mi Dios y lo puedes probar. Así es. Cualquiera sea la necesidad que hoy estás enfrentando, cualquiera sea la lucha en la cual estás, no, ten presente esto: nada hay imposible para Dios. Y cantábamos, y lo puedes probar. Así que allí donde está, tome fuerza y ánimo tu corazón y vamos ante la presencia del Señor. Desahógate allí, presenta tu necesidad, tómate de la mano de Dios, confía. Dios obrará en tu favor. Él te ama y como hemos predicado los días domingos, Él está cercano a nosotros, Él quiere que le encontremos, Él no rechaza a nadie que acude a Él. Así es Dios. Así que confía, Dios te ama y está dispuesto a obrar maravillosa y poderosamente en tu vida. Dios les bendiga. Le invito a que podamos pasar ahora al tiempo de preguntas y de respuestas. Amén. El tema que hemos estado tratando es nuestro presente y futuro en Cristo. ¿Ya? Y el tema para la semana es desmascarando al enemigo. Así que teniendo presente este tema, antes de dar comienzo con la primera pregunta, voy a leer un pasaje de la Biblia que tiene relación con la pregunta que a continuación vamos a hacer. En Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y en relación entonces a este texto, la pregunta es: ¿qué son las obras de las tinieblas? Las obras de las tinieblas. Al hablar de obras de las tinieblas, estamos hablando claramente de las obras de Satanás. Obras de las tinieblas u obras de Satanás es prácticamente lo mismo. Y tiene que ver con todo lo que representa su sistema espiritual. Porque él tiene su sistema espiritual. Él tiene creencias que las transmite, las comparte, ¿cierto?, con el mundo entero, ¿cierto? Así que tiene que ver con el sistema espiritual, pero también con el sistema de creencias
que pertenecen, ¿cierto?, a él. También incluye filosofías, falsas enseñanzas, sistemas de moralidad, porque también él tiene su sistema de moralidad, pero muy alejado, muy apartado de lo que es la voluntad de Dios. Así que las obras de las tinieblas están relacionadas con eso, ¿cierto?, con el sistema de creencias o sistema espiritual de Satanás, filosofías, falsas enseñanzas y lo que también consideramos como la falsa moralidad. Y en relación con el sistema de creencias, doy algunos ejemplos que tienen que ver con, ¿cierto?, las obras de las tinieblas. El ateísmo, el gnosticismo, el sincretismo, el ecumenismo, son sistemas de creencias o tienen que ver con la espiritualidad satánica. Sí o sí están relacionadas con el sistema de creencia del diablo. Porque esto no viene de Dios. El ecumenismo, ¿cómo va a venir de Dios? ¿Cierto? Creer que todas las religiones son buenas y que todas las religiones conducen a Dios. Ninguna religión conduce a Dios. Por lo tanto, ninguna religión es buena. ¿Cierto? Eso tiene que ver con un sistema de creencias o sistema espiritual satánico, que viene del diablo, no viene de Dios. Por otro lado, creer que todos somos hermanos, no importa cuál sea la fe, cuál sea la religión que practiquemos, no todos somos hermanos. Eso no tiene que ver con Dios, eso no es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Tiene que ver con un sistema de creencias satánico. Y eso es obra de las tinieblas u obras satánicas, sistema de creencias o sistema espiritual, tiene que ver con lo del diablo. Y también, a modo de ejemplo, ¿cierto?, el aceptar la idolatría como algo bueno. Eso es lo que siembra el enemigo. Dios siembra todo lo contrario, huir de la idolatría, ¿cierto? No doblen sus rodillas ante ninguna imagen. Esa es la orden de Dios. El enemigo siembra lo contrario. Creer en los amuletos, creer o leer el horóscopo, consultar a divinos, verse la suerte. Todo eso tiene que ver con obras de las tinieblas, obras de Satanás, sistema espiritual o sistema de creencias o filosofías o falsas enseñanzas que vienen de él y que tienen gran impacto en la población. Es mucha gente la que confía o cree este tipo de cosas o que participa de las obras de las tinieblas. También tenemos ahí el consultar los muertos. Alguna gente está convencida de que es posible consultar o hablar con los muertos. Y eso la Biblia dice que no es así. Y aún más está prohibido, pero es imposible, porque allí se aprovechan los espíritus de demonio, ¿cierto? Participar de los juegos de azar, esto de darle lugar en el corazón al dinero, amar el dinero y buscar enriquecerme, ¿cierto? No a través del método que estableció Dios, que es el trabajo, ¿cierto? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado talento, y para que trabajemos y para que a través de ellos nos podamos sustentar, ¿cierto? Pero no a través de los juegos de azar. Entonces son algunas de las creencias, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que Satanás ha sembrado en el corazón de muchas personas. Y eso es lo que se le llama, en este caso estamos hablando de obra de las tinieblas. Disculpen, se me estaba escapando. Y allí tenemos otras creencias más que el enemigo ha sembrado y que vienen lógicamente de él, que es el sexo, por ejemplo. En esta área el enemigo siembra muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios, como el practicar el sexo antes del matrimonio como algo normal, el adulterio también como algo casi normal, y el practicar cualquier tipo de sexo o las relaciones entre las personas, no importa si son hombres o mujeres, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Todo eso viene, ¿cierto?, de Satanás el diablo, y corresponde todo ese tipo de ejemplos que he dado a las obras de las tinieblas, obras de Satanás. Amén. Básicamente eso. Amén, así es. Pasamos entonces a la segunda pregunta de este tema, desmascarando al enemigo. Dice la segunda pregunta, en relación con este tema, ¿cuál es el llamado específico de Dios en este versículo? Bueno, en este precioso versículo que mi esposa leyó al principio, se dicen dos cosas importantes. La primera de ellas es no participar de las obras infructuosas. Infructuosas también se define como inútiles, que no sirven de nada. Lo único que causan es
¿cierto?, destrucción espiritual de la persona. Si bien puede traer algún beneficio, entre comillas, ínfimo, lo que más causa es ruina espiritual en las personas. Entonces ahí el primer llamado es a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso está claro. Y lo segundo es un llamado a reprenderlas. Sino más bien dice ahí el versículo, reprenderlas. ¿Por qué reprender este tipo de obras? Este tipo de creencias, este tipo de prácticas, porque detrás de ellas sí o sí hay obrar de demonios. Por eso la Biblia nos dice reprender, porque hay espíritus demoníacos o de espíritus de las tinieblas que están obrando en cada una de estas obras, cierto, que hemos dado a modo de ejemplo. Así que el llamado de Dios es a no participar, un llamado importante, directo, y a reprenderlas. Amén. Amén, así es. Pasamos a la tercera y última pregunta, pero antes voy a leer el 2 Corintios 11:14, que tiene que ver con la pregunta que voy a hacer a continuación. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la pregunta dice, ¿qué nos enseña Dios en este versículo? Ya. Bueno, ahí, cierto, nos dicen, no se impresionen tanto. Mire, Satanás tiene como estrategia el disfrazarse como ángel de luz. Entonces aquí Dios hace dos cosas importantes a través de este pasaje. Primero nos da una advertencia. Cuidado. Satanás se disfraza como ángel de luz. Se presentan como algo bueno, como algo positivo, como algo atractivo, como algo lindo. Pero detrás de eso, de ese elemento, de esa enseñanza, de esa práctica que parece atractiva, buena, positiva, linda, está Satanás. Está Satanás. O detrás de muchas de esas cosas está Satanás. Entonces hay una advertencia. Dios a través de este pasaje nos abre los ojos. Una de las estrategias como obra Satanás es disfrazándose de bueno, disfrazándose de lindo, disfrazándose de bello, de positivo. Esa es una de las cosas importantes. ¿Y esto qué significa en la práctica? ¿Cierto? Significa básicamente que Satanás se va a presentar como un maestro espiritual. Se va a presentar a veces como un consejero espiritual. Se va a presentar a veces como un líder espiritual. Se va a presentar a veces como un pastor. Se va a presentar a veces como un profeta, como un apóstol. Él se va a presentar, se va a disfrazar de pastor, se va a disfrazar de líder, se va a disfrazar de profeta y se va a presentar ante el pueblo, la iglesia. Y afuera se va a disfrazar de un líder político, se va a disfrazar de un dirigente social, se va a disfrazar, si él lo quiere, ¿cierto?, de un líder de un movimiento social para sembrar la cizaña, para sembrar su doctrina y así apartar a los hombres de la verdad de Dios. Dentro de la iglesia va a sembrar la cizaña y fuera de la iglesia con mayor razón. Va a sembrar todo tipo de pensamientos, ideologías, filosofías contrarias al cristianismo. ¿Quién, sino él, va a sembrar el gnosticismo, el ateísmo, el sincretismo, la unión de todas las religiones o el comunismo, ¿cierto? Él, ¿quién más que él? Pero él se disfraza como un líder, ¿cierto? Como un líder atractivo, ya sea del mundo artístico, líder político, líder social, etc. Porque hoy día existen muchos movimientos, ¿cierto?, que están presididos por personas importantes. Muchas veces detrás de esa persona está el espíritu de Satanás obrando. Porque él es una de las estrategias, ¿cierto?, que él usa. Él se disfraza. Así que la palabra nos advierte y luego nos muestra claramente que esta es la forma como el enemigo, ¿cierto?, obra. Por lo tanto, sí o sí, nosotros debemos estar muy atentos, tenemos que estar muy vigilantes, porque el Señor, junto con advertirnos y mostrarnos que esta es la forma como obra Él quiere, sí o sí, que no seamos engañados por Él. Y por lo tanto debemos estar vigilantes, porque el enemigo o nuestro adversario, el diablo, no se cansa de luchar, de batallar contra
la iglesia y no se cansa de obrar en el mundo para que así el Evangelio no les llegue a las personas inconversas y así Él pueda arrastrar a muchos a la perdición. Así es. Muy bien, este ha sido el tema para la semana, desenmascarando al enemigo. Que el Señor nos dé ese discernimiento que necesitamos, ¿cierto? Para poder retroceder, ¿cierto? En el nombre de Jesús, por la palabra, ¿cierto? Toda obra del enemigo que se presente a nuestras vidas. Amén. Muy bien, para terminar este espacio vamos a entonar un coro que cantan los niños o que habitualmente, ¿cierto? Se lo enseñamos a ellos, pero nosotros los adultos también lo cantamos. Dice: si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, ¿qué le vamos a decir nosotros? No, ¿cierto? No. Dile no, no, no. Y si Cristo viene a tu corazón, a Él sí que le decimos sí. Ven, amén. Jesús, si aún no tienes tú a Cristo en tu corazón, entonces te invitamos a que lo puedas recibir el día de hoy. Amén. Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Amén. Gloria al Señor. Como es un poquito antiguo el coro, ¿cierto? Y mayormente, lógicamente, lo cantábamos en la escuela dominical, ¿cierto? Mayormente se usaba para el tiempo de trabajo con niños, pero es muy importante esto. Debe ser tu actitud y mi actitud en esta lucha espiritual en la cual estamos, ¿cierto? Estar vigilantes, atentos, para que las ideologías, los pensamientos que vienen del reino de las tinieblas, que vienen de Satanás, que corresponden, ¿cierto?, a su forma de obrar, que corresponden, ¿cierto?, a las obras de las tinieblas, nosotros estemos alertas para que ellas no nos toquen o no penetren nuestra mente, nuestro corazón. Y ahí tenemos que estar siempre a la defensiva. No, resistiendo en el nombre de Jesús, pero sí dando plena libertad a todo lo que es de Dios, a todo lo que es de Cristo en nuestro corazón. Así que por eso cantamos alabanza, porque es muy importante. Pasaremos ahora a un tiempo especial de reflexión bíblica, teniendo presente todo lo que hemos estado viendo en esta noche. Es el primer programa de la semana. El jueves vamos a continuar con este tema, desenmascarando al enemigo, teniendo presente lo que hemos visto hoy, ¿cierto? Aquí cobra mucha importancia la palabra de Dios. El conocimiento que tú y yo tengamos de la palabra de Dios es clave. De lo contrario, ¿cierto? El enemigo con sus cizañas sí o sí te va a complicar la vida, sí o sí, ¿cierto?, te va a conducir por caminos de error. Incluso hasta podrás decir: y el pastor o el hermano, mire lo que están diciendo. Quizás por desconocimiento, por ignorancia, algunos llegan a decir así. Pero, estimados hermanos, el conocimiento de las Sagradas Escrituras es clave para discernir cuándo es de Dios algo y cuándo no es de Dios, cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo, cuándo algo pertenece al reino de las tinieblas y cuándo algo es del reino de la luz. La Biblia, el conocimiento de la palabra es clave para poder discernir, ¿cierto?, entre lo que es y no es. Y también es clave para no ser engañados por el maligno. Así que vamos a leer algunos pasajes bíblicos que son muy importantes y que resaltan la importancia del conocimiento como algo clave para también ser cristianos victoriosos en medio de esta lucha espiritual en la cual estamos insertos. Vamos a leer primeramente Juan 8:32. Amén. Dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, y conoceréis. Es importante conocer la verdad. La verdad nos libra ¿de qué? Entre otras muchas cosas, del error de la mentira. Bueno, acá en el mundo se usa, ¿cierto?, esto de para no ser engañado
por los falsos, o para que no nos den un billete falso, ¿cierto? No ser engañados, no ser estafados. Dicen ahí que la recomendación más importante es conocer el verdadero. Conociendo el verdadero, tú te darás cuenta cuando un billete es falso. Es importantísimo, es determinante conocer las Sagradas Escrituras. Dice, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, ¿cierto? Y Cristo nos libra del engaño, Cristo nos libra del error, su palabra nos libra del error y del engaño del diablo. Escuchemos lo que nos dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol, teniendo conciencia, porque le tocó enfrentar cuerpo a cuerpo, ¿cierto?, al enemigo, la lucha espiritual que enfrentó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los discípulos y apóstoles de la primera iglesia, ¿cierto? Fue fuerte, fue grande, y él teniendo conocimiento de esa realidad, entonces él oraba por la iglesia, que sean llenos del conocimiento para que el enemigo no los engañe, no les meta el dedo en la boca, voy a decirlo así vulgarmente, ¿cierto? Entonces él oraba para que sean llenos del conocimiento de la verdad. Y Dios con ese propósito nos dejó la Biblia, para que la conozcamos. ¿Sí? Y nosotros tenemos la responsabilidad como siervos de Dios, que vamos al frente, de enseñar todo el consejo de Dios. A algunos no les gusta que hablen de estos temas, no les gusta que hablen de pecado, a otros no les gusta que hablen de diezmo, a otros no les gusta que hablen del diablo. Pero ¿y por qué? Si Dios lo dejó esta palabra que contiene estas enseñanzas, son para nuestro propio bien. Así que cuidado con equivocarnos al pensar de esa manera. 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya, la Biblia, toda la Biblia viene de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para dar güey, para instruir en justicia, etc. Pero acá dice algo importante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina, sistema de creencias. ¿Qué es lo que creo? ¿Sé lo que creo? ¿Conozco lo que cree la iglesia? ¿Conozco cuáles son los principios, las enseñanzas básicas del Evangelio y que nosotros como iglesia evangélica profesamos? ¿Creemos en algo? ¿Tenemos un sistema de creencia? Claro que sí. ¿La conoces? Es importante que te preocupes de la doctrina, del conocimiento, de la palabra del Señor, de las enseñanzas y principios bíblicos, y los conozcas, los vivas, los practiques, porque te ayudarán a estar preparados en esta lucha espiritual. Por último, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, cuentos de viejas, que así también se traduce, ¿cierto? Qué sé yo, historias inventadas, creadas, ¿cierto? Ficticias, y que nada ayudan, que nada favorecen. Entonces acá dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, pero acá también nos dice, predica la palabra, enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos los cuales no van a vivir conforme a la sana doctrina. La gente se va a amontonar para escuchar cualquier otra cosa menos palabra de Dios. Y hoy día algunos nos presionan, no, queremos escuchar esto, queremos escuchar lo otro, pero no están interesados en conocer todo el consejo de Dios. Y uno como siervo de Dios sabe que esto es lo que tenemos que enseñar, la Biblia, la palabra, no otro tipo de libros, que si bien pueden ser buenos, no es lo principal. No es el alimento, no tienen ninguna comparación con el libro santo que es la palabra del Señor. Así que acá se nos advierte frente a esto, ¿cierto? Que vendrá tiempo peligroso en los cuales no se vivirá conforme a la sana doctrina. Y creo que este tiempo que estamos viviendo es conforme lo describe la palabra del Señor. Existe
a veces un falso interés de las cosas de Dios. Existe una falsa espiritualidad, existe una falsa sed o hambre por las cosas de Dios, porque no es por las cosas de Dios. La gente quiere escuchar cuentos, quiere vivir maravillas, quiere experimentar cosas, etcétera, 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 pero no anda atrás el Señor de la Biblia. Entonces ahí tenemos que tener presente eso. Entonces el conocimiento de las Sagradas Escrituras es clave para discernir cuándo una cosa es de Dios y cuándo no lo es. Cuándo pertenece al reino de la luz y cuándo pertenece al reino de las tinieblas. Es clave para no ser engañado. Pero también es clave la enseñanza de la palabra del Señor para poder responder, ¿cierto?, como corresponde a ciertas demandas que el Señor nos encarga. Una de las demandas es que nos pide Dios y que nos ordena Dios que hagamos es examinarlo todo. Examinarlo todo, dice el Señor. No sé si tiene el pasaje. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo voy a poder examinarlo todo si no conozco la palabra de verdad? ¿Cómo voy a examinar lo que está pasando en mi familia, está pasando a mi alrededor, lo que está sucediendo en el mundo hoy? ¿Cómo voy a poder examinar? ¿Cómo voy a poder descubrir lo que está detrás de ese movimiento, detrás de ese líder, etcétera, etcétera? ¿Cómo voy a poder discernir si él está hablando algo que es correcto o está hablando algo que es malo, negativo? O si es el diablo que está hablando a través de él, o es Dios. ¿Cómo voy a poder discernirlo si no conozco las Escrituras? Entonces tenemos la responsabilidad de examinarlo todo, absolutamente todo. Lo segundo es no creer a todo espíritu. ¿Qué nos dice 1 Juan 4:1? Dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Es una responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Porque no todo espíritu viene de Dios. Estamos en un tiempo peligroso. Y hoy se nos quiere imponer muchas formas de pensar o muchas formas de vivir que son contrarias a Dios. Y que vienen no de Dios, lógicamente, sino que vienen del reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que estar alertas y no estar dispuestos a tragarnos cualquier cosa. Hay algunos que creen ciegamente en lo que dicen los demás, o lo que dicen en el hombre. Hay algunos que aceptan cualquier comentario, hasta rumor, ¿cierto? No lo examinan. Son muy crédulos, creen a cualquier espíritu. Y la Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Y el último pasaje, 1 Juan 4:1. Dice, y la parte B, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es importante ¿cierto?, este pasaje que diga esta nuestra responsabilidad. Probad los espíritus si son de Dios o no. Hay que tener cuidado. Hay muchas filosofías, ideologías, hay muchos movimientos, hay muchas cosas que están pasando hoy. Te pregunto yo, para la gloria de Dios, ¿lo estás examinando todo? ¿Estás creyendo a todo espíritu? La Biblia dice que no creáis a todo espíritu. ¿Estás probando los espíritus? Es decir, este tipo de corriente de pensamiento, de ideología, de filosofía, ¿es de Dios o no es de Dios? Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Recordemos lo que sucedió con Cristo. ¿Cómo se defendió Cristo de los ataques del adversario, el diablo, en esos días en que estuvo ayunando y llorando en el desierto? Con la palabra. Siempre Jesús respondió a todos los ataques del adversario, escrito está. Así que hoy día nos pueden decir, ¿cierto? La familia se compone de esta persona y nosotros vamos a decir, escrito está. El matrimonio es entre hombre y mujer. Por decir un ejemplo, escrito está. No os unáis en yugo desigual. Entonces, pero tenemos que defendernos con la palabra del Señor. Así lo hizo Cristo. Así lo hizo Él, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando nos invita de parte del Señor a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder enfrentar al maligno, para enfrentar las luchas y pruebas de la vida, para salir victorioso, dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómenla. La espada del Espíritu es un arma poderosa para defendernos contra las fuerzas del mal y contra todo este tipo de ideologías, filosofías contrarias al cristianismo. Esa es nuestra responsabilidad. Así que, amados hermanos,
manos a la obra, la palabra es clave, entonces a leer la palabra, a estudiar la palabra, ¿cierto? Debo interesarme en conocer los principios, las enseñanzas, las doctrinas, ¿cierto? Que están en la palabra y que nosotros profesamos como Iglesia Alianza Cristiana Misionera, ¿cierto? Es importante que conozcamos todo esto porque es lo que nos pide el Señor, porque Él quiere, ¿cierto?, vernos como soldados, no creyendo a todo espíritu, examinándolo todo, reteniendo lo bueno, probando los espíritus si son de Dios o no lo son. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Que Dios nos bendiga esta noche. Amén. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar a la luz de tu palabra tratando este importante tema. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que esta tu palabra corra y sea glorificada y que sea útil para desenmascarar las obras del maligno. Amén. Señor, trae luz a la mente, al corazón. Tu palabra dice, ella misma dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Necesitamos de tu palabra para poder caminar con seguridad, para poder caminar por caminos de victoria y en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, no ser engañado por el enemigo. Delante de ti está nuestra vida. Fortalece al débil, glorifícate en nuestros hermanos nuevos. Señor, abre los ojos. Señor, Padre amado, que este tema les ayude a ellos a interesarse, en prepararse, en estudiar tu palabra, en buscar más de ti, Señor. Amén. Sí, Padre amado, en fortalecernos en Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y bendecimos, dejando todo este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo de palabra, de exhortación, ¿cierto? Amén. Que nos anima a buscarle por medio de las Escrituras, ¿cierto? Amén. Y poder a través de ella defendernos, ¿cierto?, contra los dardos del enemigo. Amén. Gracias al Señor porque Cristo Jesús ha vencido ahí en la cruz al Amén. enemigo y le tenemos a Él, ¿cierto?, para nosotros vencer aquí en la tierra toda obra del mal. Amén. Vamos a terminar este espacio cantando Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si somos fieles a Él, ¿cierto? Él está ahí dispuesto para bendecirnos y para ayudarnos a Así es, vencer Señor. toda obra de maldad. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Amén. Gloria al Señor, porque es así, amados hermanos. No temamos ni desconfiemos. Dios, el poderoso, está con nosotros, ¿cierto? Y ahora ya cuando nos acercamos al final, queremos invitarles a cantar una hermosa alabanza que exalta a Dios, que exalta a Cristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra victoria. Y nos invita a glorificar a Dios en medio de las pruebas y dificultades, en medio de la lucha espiritual. Así que le invitamos que todos los que puedan nos acompañen en esta hermosa alabanza que tiene por título Gloria a Dios. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, si te sientes oprimido por las huestes de Satanás, Si te sientes angustiado por las pruebas que muchas son, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. gloria a Dios, porque en medio de mis problemas Él está, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios,
cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de mis problemas Él está, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes derrotado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso, él quiere hacernos creer que somos nadie cuando bien sabe que somos hijos del gran Rey. Levanta ya tus manos, la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de mis problemas Él está, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes derrotado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de mis problemas Él está, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, si te sientes derrotado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas, cuando le alabas. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a, antes de despedirnos, a recordar algunos avisos muy importantes. Mañana, día miércoles, es día de ayuno y oración distrital. Así que todos estamos invitados a orar, aunque sea un ratito, aunque sea un poco en la mañana o mediodía, pero orar, porque necesitamos estar unidos como iglesia, como pueblo, fortalecidos en Cristo para poder salir victoriosos en todo lo que viene. Así que mañana miércoles y el próximo jueves, si Dios lo permite, nos estaremos reuniendo para seguir en este tema desenmascarando al enemigo. Estaremos tratando temas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, cuál es su opinión sobre el horóscopo, los amuletos, esto de la oración de ciertos sanadores brasileños a la distancia, usando métodos que no aparecen respaldados en la Biblia. ¿Será bueno? ¿Es correcto? Y así estaremos tratando temas muy importantes que tienen que ver con esto que está sucediendo a nuestro alrededor y que muchas veces los hermanos no disciernen, no se dan cuenta. Y muchos hermanos, o no sé si muchos, pero algunos sí caen en la trampa del maligno. Así que estaremos tratando ese tema el próximo jueves, si Dios así lo permite. Así que están todos cordialmente invitados. Esos son los avisos más importantes. Ya el jueves estaremos, es cierto, indicando otras cosas que tienen que ver con el avance de la obra. Ya estamos, cierto, despidiéndonos. La oportunidad para que Yolanda se despida antes de orar. Bueno, un gusto haberlos acompañado en esta noche. Esperamos que usted se haya sentido grato, que se haya alegrado su corazón, ¿cierto? Al alabar el nombre del Señor, al recibir la palabra en su corazón, se haya fortalecido, ¿cierto? En su fe, en su confianza en el Señor, y que haya tomado estos consejos de la palabra, ¿cierto? El Señor nos invita a escudriñar la palabra, a conocerla, ¿cierto? A apropiarnos de ella para poder, ¿cierto? Combatir las huestes de maldad. A combatir, ¿cierto? Al enemigo que se quiere oponer a la palabra, a la verdad de nuestro Señor. Pero gracias a Él, porque tenemos la palabra para defendernos, que es la espada, ¿cierto? Amén. Con la cual nosotros nos defendemos contra los dardos del enemigo. Así que sea fortalecido la fe y tenga una hermosa semana, muy bendecida con la presencia del Señor. A estudiar las Sagradas Escrituras, a orar mucho, ¿cierto? Si está allí pasando por pruebas, por luchas,
ahí tiene las armas para defenderse, ¿cierto? Las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y un abrazo para todos aquellos que han cumplido año también de matrimonio o cumpleaños, ¿cierto? Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y conceda los deseos de su corazón. Amén. Yo el domingo estuve de cumpleaños, si algunos se dieron cuenta, ¿cierto? Sí, algunos supieron, de distintas formas supieron. Entonces, Dios me permitió cumplir 57 años, así que me siento muy bien, muy agradecido por los años que Dios me concede tener. Así que espero vivir 60, 70, 80, no sé, si Cristo viene antes, posiblemente no voy a llegar a esa edad. Pero sí estoy muy contento y agradecido con todos los hermanos de la iglesia de Victoria. Muchas gracias por sus oraciones, por su cariño, por sus regalos, por sus saludos ese día domingo. Gracias al Señor. Recibí también hermosos saludos de hermanos de afuera, de acá de Victoria, de Lebu, de Cerro Alto, ¿cierto? Y de otros lugares familiares también, por supuesto. Así que recibí hermosos saludos, hermosos regalos espirituales y no espirituales, materiales, ¿cierto? Pero muy contento, así que soy deudor del cariño, del amor de ustedes. Así que muchas gracias, amados hermanos. Y de esa manera también tenemos que expresarnos cuando sepamos de otro hermano que estuvo de cumpleaños, porque hace bien también estimularnos unos a otros. Muy bien, sin emocionarnos y sin llorar, vamos a ir ya finalizando nuestro tiempo de acompañamiento pastoral. Vamos a orar al Señor, vamos a terminar glorificando al Señor y nosotros también como matrimonio pastoral deseando bendición por ustedes. Dios, en esta noche le agradecemos la linda oportunidad que nos ha dado de participar de este programa de acompañamiento pastoral. Lo hacemos en el nombre de Jesús y para su gloria, confiados en usted, mi Señor, no dependiendo de nosotros mismos, no, sino que abrazados de usted, Señor, abrazados de Jesucristo, dependiendo del Espíritu Santo y apoyados en su palabra. Sí. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos y amigos que han estado participando de este programa. Para ellos pedimos bendición. Amén. Que este tiempo de acompañamiento pastoral sea para despertar, para avivamiento, para salvación, para bendición de sus vidas, de sus familias, de sus hogares. Amén. Señor, tú conoces cómo están ellos ahora mismo. Oramos, Señor, para que tú, Señor, restaures. Señor, donde hay lucha, donde hay pruebas y dificultades, tú te manifiestes y te glorifiques para bendecir los matrimonios, para bendecir las familias, para bendecir a nuestros hermanos y hermanas, para bendecir a nuestros amigos, para bendecir a nuestra familia a la distancia. Glorifícate poderosamente a favor de cada uno de ellos, Señor. Sobre todo aquel que se siente triste, se siente con temor, Señor, tiene inseguridades, Señor, o quizás tiene, Padre amado, algunas dudas espirituales, tú, Señor, obra a favor de su vida. Oramos que tu Espíritu Santo en esta misma hora esté ministrando bendición a favor de todos nuestros hermanos. Nosotros por la fe declaramos liberación, declaramos sanidad, declaramos bendición a favor de tu iglesia, de tu pueblo, confiados en la sangre de Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Sí, mi Señor, gracias. Ahora concede a mis hermanos y mis hermanas un descanso reparador y prepárales para el día de mañana, Señor. Sé tú guardándoles y proveyéndoles, bendiciéndoles, Señor, abundantemente. En tus manos les encomendamos, Señor, deseando y declarando sobre ellos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, buenas noches, Dios les bendiga. El jueves nos vemos. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es, salva, santifica.